Este pequeño y discreto portátil es como ninguno de los que le precedieron. Una arquitectura de CPU que cambiaría la informática de consumo por mucho tiempo más. Aunque representa cada salto que Apple logró hacer en el mundo de los portátiles desde 1991, cada parte de esta máquina está realmente entre las mejores de su clase. Vamos a desglosarlo parte por parte. Empezando por el procesador, el cerebro de la máquina. En 1991, Apple marcó el primer verdadero portátil con el PowerBook 100. Estos modelos base tenían un procesador a 16 MHz, en una época en la que el mercado cambiaba a un ritmo alarmante. 3 años después, Apple cambió al tipo de procesador PowerPC, creado principalmente por IBM, con Motorola y Apple jugando partes importantes en la concepción de los chips. Hubo algunos gloriosos portátiles PowerPC fabricados por Apple, como la familia PowerBook G4, entre los últimos y mejores del grupo. Después de una carrera de casi 12 años, los procesadores PowerPC de los portátiles de Apple fueron reemplazados por los basados en x86 de Intel. Las primeras máquinas Intel llegaron en 2006 con mejoras importantes, como múltiples núcleos y un rendimiento anunciado de más de 4 veces superior a los PowerPC. Apple continuó con Intel durante toda la década de 2000 y 2010, con mejoras como el turboprocesador, que aumentaba su velocidad de reloj para realizar tareas más rápido, llevando velocidades de hasta 5 GHz al MacBook Pro de 2019. Esa misma máquina estaba equipada con 8 núcleos, lo que era impresionante en el momento, pero presentaba problemas de sobrecalentamiento debido al amor de Apple por los portátiles pequeños y silenciosos. Los procesadores hambrientos de energía de Intel necesitaban mecanismos de refrigeración más grandes, lo cual no se daba adecuadamente, dada la cantidad de potencia que requería el chip Intel i9 para portátiles, el 988H, en reposo. Esto dictaba que era hora para un cambio de arquitectura una vez más. En este punto, Apple había estado utilizando sus propios chips en sus iPhones y iPads durante más de una década, y era el momento de ampliarlo a los ordenadores Mac. Apple lanzó su primer procesador de ARM para un ordenador en forma del M1 en 2020, con el MacBook Air entre los primeros 3 dispositivos construidos alrededor de uno. Lo que hace al M1 superior a todo lo que vino antes de él es su mayor fortaleza, funciona increíblemente bien con un consumo de energía muy bajo. Apple afirma que el consumo máximo del M1 es de 39 vatios, mientras que el Intel i9-9880H alcanzaba al menos los 80 vatios a plena potencia. En los benchmarks, el MacBook Air con M1 sale muy por delante en Geekbench 6 tanto en pruebas multinúcleo como en rendimiento gráfico. Sí, el rendimiento gráfico del MacBook Pro 2019 es mejor, pero eso es porque es un Pro más grande. El M1 no se queda atrás en el departamento de gráficos en general. Así es como hemos llegado hasta aquí, el silicio de Apple es lo último y lo mejor, y hay mucho más en este portátil que el procesador. Por ejemplo, la pantalla. Apple ha jugado con algunas resoluciones en los últimos 20 años. Los MacBook Pro de la era Unibody tenían pantallas de 1280x800, que estaban lejos de ser ideales debido a una densidad de píxeles bastante baja. Esto terminó siendo una de las principales desventajas de los MacBook Pro Unibody. Los MacBook Air de 2008 a 2017 tenían pantallas de 1366x768. En 2012, Apple debutó con el MacBook Retina de 13 pulgadas con una resolución de 2560x1600, perfecta para los MacBooks de 13 pulgadas y más allá. El MacBook Air no adoptó esta resolución hasta 2018, pero desde entonces hasta el M1 Air de 2020, se ha mantenido muy fuerte hasta el día de hoy. El MacBook Air tiene un brillo máximo de 400 nits, nada del otro mundo, pero lo suficientemente brillante en comparación con otros portátiles. Es hora de hablar de una parte menospreciada de los MacBooks hoy en día: el trackpad. El MacBook M1 tiene un trackpad Force Touch de 5x3 pulgadas. Los trackpads Force Touch de Mac suelen ser superiores a los que se encuentran en otros portátiles debido a su tamaño. Los MacBooks tenían trackpads mucho más grandes que la competencia de Dell, HP y otras marcas de portátiles Windows. En 2015, Apple introdujo la función Force Touch en sus MacBook de 12 pulgadas y MacBook Pro, pero no llegó a la línea MacBook Air hasta 2018. Force Touch elimina todo movimiento del trackpad, activando un motor táctico oculto debajo del trackpad. También trae sensibilidad a la presión, con presiones más fuertes activando una especie de clic secundario. Es el tipo de característica que requiere probar en persona para ver lo genial que es, pero confíen en mis palabras, para 2020, Apple había perfeccionado su juego de trackpad, y es justo decir que es otra área en la que el MacBook Air M1 es impecable.
Apple se tomó su tiempo para perfeccionar su arte en ciertas partes individuales de sus portátiles. El M1 Air de 2020 parece ser una amalgama de todas estas partes que se unen en una máquina. ¿Qué otras partes podemos analizar de esta manera? Los altavoces, a pesar de su diminuto tamaño, tienen posiblemente el mejor sonido de cualquier portátil de 13 pulgadas. No hay subwoofer atronador, pero el hardware es de primera línea y extremadamente bien sintonizado utilizando el software. Sentarse frente a la computadora portátil da la sensación de estar escuchando un sistema de sonido o incluso un par de altavoces. Los auriculares de la línea MacBook Retina a partir de 2012 en adelante fueron donde Apple comenzó a mejorar en este sentido. El teclado del M1 no te defraudará. Apple fabricó muchos MacBook con teclados de tijera a lo largo de la década de 2000. En 2015 a 2016 lanzaron los teclados con interruptor de mariposa, diseñados para tener una huella más delgada dentro de la carcasa para ahorrar espacio y hacer los portátiles más delgados. El principal problema era que los escombros quedaban atrapados debajo de las tapas y a veces no se podían quitar, lo que llevó a Apple a ofrecer un programa de reemplazo en muchos de sus portátiles de 2016 a 2019. Finalmente solucionaron el problema a finales de 2019, ofreciendo portátiles con mecanismos de interruptores de tijera refinados. El MacBook Air de 2020 llegó en el momento adecuado para beneficiarse de esto con el nuevo y mejorado teclado. No solo es escribir en el lo más cercano a perfecto que uno puede conseguir con un teclado de ordenador portátil, sino que también tiene un sensor de huellas dactilares en el botón de encendido que desbloquea el Mac rápidamente y añade otro nivel de comodidad. Aunque el 2020 parece distante, lo que pone al MacBook Air M1 por encima de cualquier otro portátil es su relación calidad-precio. Los MacBook de 14 y 16 pulgadas venían con precios muy elevados, por lo que es difícil encontrar algo por menos de $1.200 en este momento. Casi 4 años han pasado entre su lanzamiento y donde estamos ahora con el M3 Pro y el próximo M4, pero el rendimiento del M1 en la mayoría de tareas sigue siendo muy competitivo con las máquinas modernas, con los gráficos como la única excepción. Este M1 Air cuesta $500 y a veces menos. Otro aspecto importante a recordar es que el M1 fue el primero de la familia de silicio de Apple. Si Intel era algo, todavía tenemos una década más o menos de AM en la cima del mundo MacBook. El hecho de que sea una primera generación puede ser una ventaja, ya que es barato debido a su edad, pero sigue siendo parte de la era moderna. Permítanme decir esto como una advertencia, me opongo firmemente a que Apple bloquee cualquier derecho a reparar. Nosotros, como consumidores, hemos visto sus portátiles volverse cada vez menos reparables con el tiempo, y eso es objetivamente negativo. Si puedes usar un portátil usado más antiguo o comprar de una marca más sostenible, sería ideal. Sin embargo, algunos de nosotros dependemos mucho del software de Apple. Aunque lamento mucho que Apple lo bloquee todo, creo que debemos mirar hacia atrás en el MacBook Air M1 y verlo como lo que es, una máquina que ha cambiado significativamente el panorama de los portátiles en la última media década. Muchas gracias por mirar. Si eres un fan de la vieja tecnología, ¿por qué no unirte a nuestro servidor de Discord? Puedes apoyar mi canal financieramente suscribiéndote a mi Patreon, que está vinculado en la descripción.